Gracia. Resulta que ayer me llama el pastor diciendo que había un par de familias enfermas, otras viajando, entonces que el grupito no se iba a abrir, y ahí fue que el pastor Valenzuela me dijo si quería venir para acá. Oré, ahí hablamos con mi esposo y digo, bueno, vamos. Y me sorprendí al entrar y ver el cartel que dice ahí, Salud de Taller Emocional. Porque justamente ese es el tema que yo tengo para hablarles hoy. Creo que el Señor no se maneja con casualidades, Él tiene un plan, ¿no? Y así que creo que lo que tenemos para compartir hoy, para aquellos que han estado viniendo en la semana, será como una continuación del tema. Y me gustó ver esos cartelitos en las paredes que dice si sientes alegría, si sientes miedo, si sientes enojo, si sientes tristeza, son todas emociones. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. A ver, ¿saben? Yo soy médica, soy endocrinóloga. Entonces, claro que los remedios, la medicina, es algo que me apasiona, o sea, algo que estudio y de lo que me gusta mucho hablar. ¿Han escuchado hablar de los 8 remedios naturales? Sí, ¿cierto? ¿Me los pueden mencionar? A ver, uno. Aire, sol, descanso, confianza en Dios, temperancia, ejercicio, agua, exacto, agua. No, uno más. Alimentación saludable. ¿Sí? Los menciono de nuevo, entonces dijimos agua, aire, sol, alimentación saludable, ejercicio, descanso, confianza en Dios. De alguna forma u otra, todos los días y con cada paciente hablo de alguno de esos remedios, o sea, de la alimentación saludable, de la importancia del descanso, de que hay que mantenerse hidratado, ¿sí? De una forma u otra, todos experimentamos y procuramos estos remedios. Todos sabemos lo que pasa, por ejemplo, si no tomamos agua. A ver, si nos falta uno de estos remedios, no tomamos agua, nos deshidratamos. Si no descansamos, si nos falta ese remedio natural, el descanso, al día siguiente estamos irritables, pérdida de memoria, problemas quizás cognitivos, dolores de cabeza. Si nos falta la alimentación saludable, quizás desarrollemos problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? Entre otras cosas, desnutrición, ¿sí? O sea, si nos falta alguno de estos remedios, sabemos la consecuencia. Ahora les hago una pregunta. Dijimos que la confianza en Dios es un remedio natural. ¿Será que si nos falta confianza en Dios nos enfermamos? ¿Nos falta salud? Esa pregunta por ahí no nos resulta como tan natural como pensar si me falta el agua, es más, en 3 días entro en coma, ¿sí? O sea, si me falta la confianza en Dios, ¿me falta salud? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sabe la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay alguien acá que esté en el rubro de la salud? Sé que Silvia está en el rubro de la salud, Margot. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan más o menos la definición de salud de la Organización Mundial? Que dice que es un estado de completo bienestar físico, emocional, social. Y no meramente la ausencia de enfermedad. ¿Sí? No meramente la ausencia de enfermedad. O sea que es un estado de completo bienestar. Eso es la salud. Y si nos falta alguno de estos remedios naturales, nos falta la salud. Entre ellos la confianza en Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar más hoy. ¿Sí? Esa definición de salud, les voy a contar un poco de historia. Esa definición de salud de la Organización Mundial de la Salud fue escrita en 1948. Hasta esa época, el enfoque de la salud, que se venía estudiando bastante incipientemente, pero había mucho desarrollo, en Estados Unidos todavía había una mente como muy puritana. Entonces todavía se hablaba de la importancia como tanto de la mente, el corazón, la temperancia, las buenas decisiones como parte de la salud. Pero después la mente más científica se fue volcando más hacia el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? No tanto como de la salud preventiva, sino que el enfoque empezó a ser más en tratar las enfermedades.
Lo que estaba muy bien, facilitó el desarrollo de la ciencia y de los medicamentos y todo. Pero después ya como en 1970, 1980 vuelve este concepto de hablar de la prevención, incluso como en la psicología pasa de ser un tratamiento más de las neurosis y la psicosis y la depresión y la ansiedad, pasa también a ser una mirada más preventiva que tiene que ver con las emociones positivas. Y ahí se empieza a hablar de las emociones positivas, que es lo que quería hablar con ustedes en más detalle hoy, las emociones positivas. ¿Y saben qué fue en este proceso de historia que les estoy contando? Resultó con esa mente tan científica que venían, ¿no? los médicos, los psicólogos, los investigadores, es decir, emociones positivas. Ahora, ¿cómo estudiamos eso? Qué difícil estudiar las emociones y el impacto en la salud, pero se sabía, o sea, es como que, a ver, la sabiduría popular y de todos nos decía, el que es más feliz se enferma menos. ¿Sí? El que es más feliz se enferma menos, era casi intuitivo. Dijeron, bueno, ¿cómo lo podemos estudiar a eso? A ver si es cierto. Y ahí en 1986, en Minnesota, en Estados Unidos, se les ocurrió hacer un estudio para comprobar el efecto de las emociones positivas sobre la salud, sobre la presión, la frecuencia cardíaca, la salud. Bueno, ¿saben cómo hicieron? Agarraron un grupo de personas que tenían las mismas condiciones de alimentación, vivían en el mismo lugar, en la misma posición socioeconómica, la misma educación, todo era igual, por muchos años todo era igual. ¿Saben dónde consiguieron un grupo así tan homogéneo? En un convento. En un convento eran 180 monjitas que habían estado ahí más de 60 años, juntas, el mismo grupo. Para esta altura todas tenían más de 75 años, 80 más o menos en promedio. Y esas monjitas habían entrado en ese convento como alrededor de los 20 años. De los 17, los 22, 24 habían entrado. Y resulta que para entrar al convento tenían que escribir una biografía y como algo que diga por qué querían entrar, por qué querían ser monjas en esa orden. Era en Notre Dame. Bueno, cada una escribió su biografía como una especie de aplicación, solicitud para que las acepten al convento. Esas monjitas ahora, como les digo, tenían más de 75 años ahora. Y los investigadores abrieron esa historial de cada una y empezaron a leer las biografías. Y las separaron en dos grupos. Un grupo describía su vida, su autobiografía de una manera fáctica. O sea, pasó esto y ahora quiero esto. ¿Sí? O sea, como muy concreto y real. Les voy a leer un ejemplo de una de ellas. Dice así: nací el 26 de septiembre de 1909, soy la mayor de 7 hermanos, 5 niñas, 2 varones. Mi año como candidata la pasé en la casa madre, enseñando química y latín de segundo año en el Instituto de Notre Dame. Con la gracia de Dios tengo la intención de hacer lo mejor que pueda para nuestra congregación con la expansión de la religión y de mi santificación personal. Muy bien, muy aplicada esa jovencita, de haber tenido 20 años, muy aplicada, contó por qué quería entrar y más o menos quién era ella. Pero había otras que escribían de otra forma. Escribían como con más color, como con más expresiones positivas, con más alegría. Les voy a dar un ejemplo. Dios inició mi vida de forma maravillosa al concederme una gracia de valor incalculable. El año pasado que pasé como candidata estudiando en el Colegio de Notre Dame ha sido un año muy feliz. Ahora espero con alegría ferviente recibir el santo hábito de Nuestra Señora y llevar una vida de unión con el amor divino. ¿Sí? O sea, cada una era muy puntual, nada malo con eso, muy práctico, al hecho. Y la otra hablaba del amor que experimentaba, la alegría, que fue un año muy feliz, qué maravillosa la gracia del Señor. ¿Sí? Lo experimentaba de forma distinta. Bueno, los investigadores separaron estos dos grupos, ¿sí? Las que tenían muchas expresiones positivas en este grupo y las que tenían menos positivas en otro grupo. Y las estudiaron, porque estas monjitas hasta entregaron su cerebro a la ciencia para que
Se hicieron un montón de estudios con ellas, del Alzheimer y cosas así, pero este estudio en particular demostró una cosa fascinante. Las monjitas que tenían en esa carta, ¿no?, en un momento en sus vidas, expresiones positivas, llegaron a vivir en promedio 10 años más que las otras. 10 años más. Eso fue como que a los científicos les voló la cabeza. ¿Cómo es esto? Que lo único que separaba a estos dos grupos era una cosa que ellas habían escrito a los 20 años, hacía 60 años, pero que mostraban cómo era su personalidad, alegre, positiva. Vivían en promedio 10 años más. El 75% de estas monjitas pasaron los 80 años. El 75% llegó a vivir más de 80 años. Mientras que las otras solo un 40% pasó los 80 años, ¿sí? Acuérdense que ellas comían lo mismo, hacían las mismas actividades, o sea que lo que las diferenciaba en este estudio en particular era esa actitud positiva. Fascinante, fascinante. Me hace acordar un versículo que quiero que busquemos en la Biblia. Por favor, si todos pueden abrir sus Biblias en Proverbios 17. Probablemente lo sepamos de memoria. Proverbios 17, versículo 22. Uno, por supuesto, uno de los versículos favoritos míos, entre muchos otros, pero este es muy lindo. ¿Alguien lo quisiera leer? Proverbios 17, versículo 22. Sí. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Interesante. O sea, la Biblia, esto que escribió Salomón fue casi 3000 años atrás, ¿no? O sea, Salomón escribe los proverbios y dice: el espíritu alegre es un buen remedio, es una buena medicina, y el espíritu triste seca los huesos, ¿sí? Y esto, ¿saben que no es solamente una cosa poética? No es solamente una cosa que quedó escrita y Salomón, en sus bellas palabras, lo escribió y lo dejó ahí. No, es una realidad 100% concreta y real. El espíritu alegre es un remedio. Algunos quizás podemos decir, bueno, el espíritu alegre, a ver, bueno, pero yo soy así. Hay gente que es más optimista, hay gente que es más pesimista. Hay gente que ve el vaso medio lleno y hay personas que ven el vaso medio vacío. Yo soy así, tengo esa tendencia. Y puede ser, es cierto, nacemos con una tendencia, todos tenemos como un rasgo de carácter heredado o aprendido, digámoslo así, ¿no? O sea, quizás nuestros padres eran como un poquito más negativos y tendemos a ver el vaso medio vacío, o tendemos a buscarle siempre el pelito, a buscarle la quinta pata al gato, como que siempre alguna cosita nos falta, ¿no? Y podemos tener esa tendencia a pensar en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que hice mal, en las cosas, en mis rasgos negativos de carácter o en los del otro. Mucho más fácil. Eso es más fácil, encontrarle los rasgos negativos del carácter al otro, mucho más fácil que encontrar los propios, pero a veces también nos enfocamos demasiado aún en los negativos nuestros, los negativos de los demás. Bueno, entonces, si es así, que yo soy así, que siempre es mi tendencia, yo tiendo a ver lo negativo, bueno, es así, hay gente optimista y gente positiva. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si la Biblia dice que el espíritu alegre es medicina, nunca el Señor nos va a dar una medicina a la que no tengamos un acceso ilimitado, gratuito, accesible completamente para cada uno de nosotros, ¿sí? Es como decir que el Señor dice: el agua es una medicina, pero no nos da acceso al agua, no tenemos ríos, no tenemos cómo acceder al agua. No, el Señor nunca haría eso. Si Él dice que el espíritu alegre es una medicina para nuestro cuerpo, quiere decir que todos podemos tener ese espíritu. Entonces, ahora les voy a hacer una pausa y les voy a hablar un poco de neurofisiología. A ver, esto es muy fácil. Ustedes saben que el cerebro, cuando nosotros pensamos algo o hacemos algo, un movimiento o un pensamiento, unas palabras que decimos,
hacemos conexiones neuronales, o sea, empiezan en un punto del cerebro y llegan, ¿no?, a la boca, al cuerpo, a la expresión facial, ¿sí? Circuitos neuronales. Esos circuitos vamos a decir que son como rutas, ¿sí? Las que más usamos se transforman en avenidas, 3 carriles, 4 carriles. Ahí va cómodo el pensamiento porque lo hacemos una y otra vez. O no pasa que, por ejemplo, yo aprendí a usar los cambios hace 3 años, porque en Estados Unidos no hay cambio, entonces yo aprendí a manejar allá. Los cambios, sé que me costó aprender con cambio, y ahora ya me sale sin pensarlo. ¿Por qué? Porque lo hice tantas veces que esa avenida ya se hizo más grande. Al principio me costaba. Es que apretaba, en vez de apretar el embrague, se sonaba la caja de cambio. Y ahí, bueno, yo no sé cómo se llaman las partes del auto, pero hacía ruido corcoveaba el auto, porque yo no manejaba el embrague. Bueno, con el tiempo, tanto uno lo hace, que esa avenida se hace más grande y más cómoda. Entonces ahora no hay energía para hacer eso. Puedo hablar y meter cambios. Antes a mi hijo le decía, nadie hable, nadie diga nada, porque estaba toda la energía ahí, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos a repetición, que a lo mejor los hemos aprendido de chicos. Soy un fracaso. Cada vez que hago algo mal me viene, soy un fracaso. Y me angustia, me da un dolor en el pecho. Cada vez que hago mal, me viene ese pensamiento. Inmediatamente. Soy un fracaso. Entonces, el cerebro se acostumbra a ir por ese camino. Cada vez que yo hago algo mal, me surge esa misma sensación, ese mismo pensamiento. No porque sea cierto, sino porque es más fácil. Es el camino más fácil, el más directo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no hago eso porque tengo miedo. Y tengo miedo, y tengo miedo, y tengo todas las sensaciones del miedo. O no, a mí esas cosas no me salen, yo no puedo aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, me digo cosas y es porque hace años que me las vengo diciendo y no es que sean ciertas, sino que son cómodas para el cerebro. Pero, ¿saben qué? Les hago una salvedad acá, les hago una aclaración que ahora a continuación. Muchas de las cosas que voy a decir las saqué de un libro que acá lo vi, que está en 2 tomos, Mente, Carácter y Personalidad. Un libro hermosísimo para leer, hermosísimo. Y de paso les cuento que mientras lo estaba leyendo, tomé un montón de citas de esos libros y las puse acá, son como 12 páginas, no tengan miedo que no las vamos a leer, pero si quieren después se las paso por WhatsApp porque las tengo ahí en un PDF. Una cita más linda que la otra, hablando de esto, de cómo podemos cambiar el curso de nuestros pensamientos. ¿Sí? Esas avenidas tan grandes, podemos achicarlas y cambiarlas en otra dirección. ¿Sí? Y cuanto más usemos esa otra dirección, al principio va a ser difícil, va a ser como un camino de sierras que apenas todavía hay espinillos, todavía no se marca el camino, y con el tiempo se va haciendo cada vez más ancho, cada vez más ancho, cada vez más ancho. Pero eso requiere de práctica, ¿sí? Cambiar un pensamiento, una de esas avenidas que tenemos, requiere de entrenamiento de la mente. Y saben que se puede. Dijimos que si el proverbio dice que el espíritu alegre es una medicina, quiere decir que todos podemos acceder a ello, hay que ejercitarla, hay que usarla. Así como agarramos el vaso de agua para usar el remedio natural del agua, así vamos a agarrar nuestros pensamientos y nos vamos a llevar en la dirección correcta. ¿Cuál sería la dirección correcta? A ver, ¿cuál sería la dirección correcta? Veamos, Filipenses 4:8, también otro versículo muy conocido, que quizás lo sabemos de memoria. Mientras buscamos Filipenses 4:8, les quiero hacer una cosa. No estamos condenados a andar por esas rutas, ¿sí? Que hemos aprendido. No estamos condenados, ¿no? ¿Por qué? El Señor nos dio la capacidad de elección. El Señor nos dio libertad. Nadie está condenado a vivir, digamos, en una vida de amargura, de víctima, ¿sí? O sea, a mí me fue tan mal en la infancia. A mí me tocó eso. Qué suerte a vos que no te tocó eso. Si vos hubieras vivido mi vida, ¿me entenderías? ¿No? ¿Cuántas veces nos decimos cosas así?
o escuchamos cosas así. Si vos supieras, ¿no? Si vos supieras, ayer tuve hablando con una persona que me decía eso, ¿cómo puede ser que fulano esté tan traumado por un divorcio si supiera lo que viví yo? ¿No? O sea, comparado con pasar por un divorcio, lo que viví yo. ¿Nos condenan nuestras experiencias? No. ¿Por qué no nos condenan? Porque el Señor nos dio libertad, capacidad de elegir, capacidad de decidir. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, vale. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Piensen en eso. Piensen en eso. Da una lista de cosas buenas en qué pensar. ¿Sí? O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso piensan. En eso piensan. Quiere decir que podemos elegir lo que vamos a pensar. Si se nos viene algún pensamiento recurrente, negativo, ¿no? Estoy cansado, estoy cargado, estoy abrumado, estoy ansioso, tengo miedo. Cuando nos vengan esas cosas negativas, acordémonos de Pablo. En todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces ahí cambiamos y empezamos a hacer una nueva ruta. Y pensamos en algo que sea bueno, en algo que sea alegre, en algo que nos traiga felicidad, porque el espíritu alegre es medicina. ¿Sí? Entonces, recordemos esto, y es difícil por ahí cuando decimos, tenés la capacidad de elegir, de decidir, no estás condenado. No estás obligado a seguir viviendo ahí en esa angustia o en los pensamientos abrumadores, no estamos condenados a eso. Podemos elegir y cambiar. Y les voy a dar un par de consejitos prácticos de cómo hacer esto. ¿Cómo hacemos para construir esos caminos, para dejar de pensar en esto y pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, como decía Pablo? Una de las citas de este libro dice, y este es el primer consejo, hemos de vigilar estrictamente nuestros pensamientos. Vigilar los pensamientos. O sea que los pensamientos no son algo que te cae nomás así de arriba y estoy pensando en eso. No, los vigilamos. Decimos, no, yo no voy a seguir pensando en eso. Cambio de dirección. Pienso en otra cosa. Miren, cuando viene un pensamiento negativo, una tentación, una crítica, la culpa, el miedo, la angustia, la ansiedad, debemos detener el curso del pensamiento, cambiarlo de carril, empezar ese camino nuevo. Lleva práctica, pero se puede. Y cuanto más lo hagamos, más fácil será seguir haciéndolo. Fíjense esta cita del libro también. Y dice, un buen pensamiento prepara el camino para otro buen pensamiento. ¿Sí? Una victoria sobre algún pensamiento así prepara el camino para otra victoria. ¿Sí? Entonces lleva tiempo, al principio cuesta más, pero se puede. Y está al alcance de todos, porque es como el agua. ¿Sí? El Señor lo puso al alcance de todos, así que todos podemos hacerlo. Número 2, entonces dijimos primero vigilar los pensamientos. 2, los cristianos debemos ser personas optimistas. No tenemos opción, no hay una opción. Hay que ser optimista, hay que ver el vaso medio lleno, no hay otra. No hay que andar buscándole todos los problemitas a todas las cosas. No, está bien si queremos mejorar algo, pero con una actitud positiva busco el problema. ¿Sí? Porque lo quiero solucionar, por eso busco el problema. No porque quiero amargarme por el problema. ¿Sí? Entonces vamos a ser optimistas. Hay que ver el lado lindo de las cosas. Fíjense esta cita de ahí, dice, si entrenamos nuestra mente a ver el lado luminoso de las cosas, encontraremos lo suficiente para sentirnos alegres y felices. ¿Sí? Está ahí. La cosa buena de todas las cosas está, hay que buscarla. Si ofrecemos sonrisas, recibiremos sonrisas. Si damos palabras amables, recibiremos un trato amable. ¿Sí? ¿Todas las veces? No. ¿Cuántas veces nos va a pasar que vamos a dar una sonrisa y el otro ni nos mira? O que decimos algo amable y el otro nos trata así mal. ¿Quiere decir eso que vamos a dejar de ser amables y dar sonrisas? No. ¿Saben por qué? Porque hacer el bien se siente bien.
Nos hace bien a nosotros. Nos hace bien, exacto. Lo hacemos no porque esperamos que el otro cambie. Nunca esperemos nada del otro. El otro tendrá su relación con el Señor y quizás seguramente se va a beneficiar por esta atmósfera alegre que podamos estar generando, ¿sí? Con una sonrisa, con un trato amable. ¿Quién sabe lo que le está pasando al otro? Nosotros, nuestro deber es ser optimistas, alegres, sonrientes, amables. Y después, bueno, ojalá seremos de bendición para esa otra persona. Y si no está lista todavía, quizás en algún momento llegue. No es nuestro deber ahí tener que arreglar a nadie. Entonces dijimos, vigilar los pensamientos, ser optimistas, ver el lado luminoso de las cosas. Y fíjense esta otra. Esta es tremenda. A ver, dice, es una ley de la naturaleza, es una ley, que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados, fortalecidos al darle expresión en palabras. ¿Está bien? Palabras. Palabras. Esto es una ley neurológica, que nosotros nos creemos lo que decimos, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces uno puede escuchar, les cuento, no me quiero flashear tanto porque si no le doy, pero, a ver, ¿cuántas veces nos puede haber pasado que pasamos por la misma situación, dos personas, voy a decir mi esposo, pero no es el caso, pero supongamos, mi esposo y yo pasamos por la misma situación y cuando llegamos a casa y se la contamos a los chicos, a lo mejor él le empieza a contar, no es verdad, ¿sí? No, no te sientas tocado por esto, un ejemplo. Pero a lo mejor él empieza a contar y la cuenta de una forma y yo, ¿viste? Pero si hicimos lo mismo. Pero él lo cuenta de una forma que a lo mejor parece una tragedia. Ok, parece como que vivimos una tragedia, que estuvimos al borde de la muerte, que casi, y para mí, no, sí, la curva un poco fuerte, no sé, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿a qué voy? ¿Cómo contamos nuestras cosas? ¿Cómo contamos las experiencias, las emociones? Se transforman en realidad indiscutible en nuestra mente. El cerebro la cree, fue así, estuvimos al borde de la muerte. Y a lo mejor no fue así, pero para mí, la ansiedad, y la próxima vez que pase por ahí voy a estar al borde de la muerte, porque para mí el cerebro lo creyó. Entonces, las palabras, nuestro cerebro se cree todo lo que decimos, lo que expresamos en palabras resulta ser una verdad. Si nos decimos, sos un fracaso, nadie me quiere, soy un caso perdido, de acá no tengo salida, me lo creo. Y voy a vivir como tal, como un caso perdido, como que ya no hay solución para lo mío. ¿Quién pone esos pensamientos en nosotros? ¿El Señor, que quiere que el espíritu alegre sea una medicina? ¿O el enemigo nos pone esas palabras en la cabeza? Bueno, y acá les voy a decir una cosa, ¿no? El enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ponernos pensamientos, ¿sí? O sea, puede sugerirnos cosas. Y si nosotros las alentamos, las alimentamos, las decimos, las compartimos, estamos como distribuyendo mala onda. Mala onda no es la palabra. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿sí? De decir, no, hablemos de cosas buenas, hablemos de cosas positivas, veámosle el lado positivo a las cosas y digámoslo de forma positiva. Fue un mal día, fue un día difícil, pero acá estoy. El Señor me da otra oportunidad. Sigo viva. Seguimos. Tengo mi familia, tengo mi casa. Perdí algo fuerte. Tenemos una gran esperanza, ¿no? A veces me pasa que como médica o escucho a algún paciente que me dice que perdió a algún ser muy querido y te parte el alma. Entonces, ¿cómo salimos de acá, no? ¿Cómo le vemos la parte positiva? Creo que podamos verle una parte positiva. En medio del dolor, el dolor es una realidad, pero la esperanza también es una realidad. Y sabemos, como estuvimos cantando, gracias Señor por la vida eterna, que en breve he de gozar, terminaba la canción que cantamos hoy, ¿no? Esa esperanza no nos la quita nadie, ni la pérdida más grande que tengamos. Está la esperanza de que pronto Cristo vendrá, nos llevará y todo va a estar bien. Él va a arreglar todo. Así que nuestra esperanza está en Él. Otra ley de la naturaleza es que nos modificamos con la contemplación. Y ahora voy a meter cuarta. Vamos a acelerar un poquito. La contemplación. Lo que yo contemplo es en lo que yo me transformo. Si yo me lo paso viendo una serie de Netflix
no sé, con mucha violencia o con mucha tragedia o con muchas complicaciones, me lo llevo, lo cargo, ¿sí? O sea, si me la paso bien, 250 capítulos, 6 temporadas de una serie con amargura y depresión, no hay forma de que no me lo lleve conmigo y que yo no copie algunas de esas cosas. Lo que contemplamos es lo que nos transformamos. ¿A quién debemos contemplar día a día? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Leamos un salmo por día. Un salmo por día. David, cómo ha expresado sus palabras, su gratitud, su alabanza, cuán grandes son los cielos y las estrellas que creaste, y los montes, y los mares, y los animales, y a mí, cómo me creaste a mí desde el seno de mi madre. ¿Sí? O sea, todas esas cosas que habla David, contemplemos esas cosas, contemplemos la vida de Cristo. Pero contemplar no significa que leamos y nada más, como una cosa que hay que hacer cada día. Contemplar significa que con todo nuestro ser, cuando leemos por ejemplo, ayer que estaba leyendo sobre este tema, la experiencia de los 10 leprosos, ¿se acuerdan que pasaban y le gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros, que nos cures de esta lepra? Y el Señor con unas palabras nomás los curó. Bueno, veamos eso. ¿Dónde iban caminando? ¿Cómo se veían? ¿Qué olor tenían? ¿Qué ruidos se escuchaban en ese? Con todo nuestro ser nos metamos allá adentro, eso es contemplar. Y después nos damos vuelta y ahí está Jesús diciéndole que vayan a los sacerdotes, ya están limpios, la cara que habrá tenido él, el placer que debe haber sido estar al lado suyo y escuchar esas palabras, que seguro constantemente tenía un rostro alegre, ha tenido sus momentos en los que hacía falta una firmeza, pero siempre con ese amor, con esa paz en el rostro. Jamás ha manifestado estrés o enojo, siempre ha sido, bueno, contemplémoslo con todo nuestro ser. Otra, entonces dijimos vigilar los pensamientos, ser optimistas, cuidado con las palabras y contemplar, porque nos transformamos en lo que contemplamos. El próximo dice, disponemos solamente de un día a la vez. Un día a la vez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un día a la vez? Es hoy. Lo único que tenemos es hoy. Si yo al Señor le tengo que pedir fuerza para superar este gran problema, no. Le tengo que pedir fuerza para superar hoy. Le tengo que pedir fuerzas para hoy. Señor, vamos, hoy. Mañana vendrá su propio afán, como dijo Jesús, ¿no? Baste a cada día su propio mal. ¿Sí? No se preocupen por lo que va a venir mañana, baste a cada día su propio problema, su propia situación. No os afanéis por el día de mañana, dijo Jesús. Llevemos valientemente las cargas de hoy. Debemos tener fe y confianza para hoy. Un día a la vez, un día a la vez. Cada día, ¿qué hacemos? Cada día, creer, aferrarnos de las promesas. Hoy. Él dijo que puedo tener un espíritu alegre durante hoy. Y la próxima, que es algo muy similar, un concepto muy similar, que es el paso a paso. El paso a paso. ¿Sí? Cuando tenía 10, 11 años, fui al Champaquí. ¿Alguien ha ido al Champaquí acá? ¿Ha subido al Champaquí? ¿Sí? Bueno, les cuento que, bueno, era chiquita, íbamos un grupo grande, caminamos muchas horas, íbamos riéndonos con mis compañeros, con los amigos, cantábamos, nos reíamos, contábamos chistes, todos llegamos al refugio la primera noche y el día siguiente venía a la cima, había que subir, y entonces estábamos todos, bueno, súper entusiasmados, qué lindo, contentos, a medida que pasaban las horas, cada vez hablábamos menos, cada vez cantábamos menos, al punto que ya el último tramo nadie hablaba, silencio, nadie hablaba. Íbamos todos como muy... Yo pensaba que no me daban más las piernas. Ya está, hasta acá llegué, acá me quedo. Pero dije, me voy a concentrar en los pies y voy a hacer un paso a la vez. Iba así, 1, 2, 1, 2. Lo único que podía pensar en el siguiente paso que iba a mover. No podía pensar en otra cosa y se ve que no era la única, porque íbamos todos muy en silencio, muy ensimismados, pensando en mover un pie a la vez. Eso nos pide el Señor.
un paso a la vez. ¿Tenemos que abrumarnos por todo lo que se viene? No. ¿Tenemos demasiado trabajo, demasiadas cosas que se nos vienen? Un paso a la vez, porque es lo único que tenemos hoy, este momento, en este lugar. Me encanta cuando el versículo dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Se renueva cada día, en cada paso, se renueva, todo fresco. Próximo, y el último. Y fíjense, esto es muy importante. El primer pensamiento del día y el último pensamiento del día son fundamentales para dormir bien, para tener un buen día. El primer pensamiento del día, ¿cuál es? Muchas veces voy a hacer así, y bueno, tengo algo en mi mesita de luz. ¿Qué estoy agarrando? El celular, ¿no? Bueno, y ahí empiezo. Y ni hablar si abren el diario, Facebook, o Instagram, o no sé, TikTok, o no sé. Ni hablar. Si lo primero que hacemos es empezar a ver alguna noticia amarga o lo que sea. No, el primer pensamiento del día que sea: gracias, Señor, gracias. Se renovaron todas las bendiciones. De la noche para la mañana se renovó todo. Salió el sol, estoy en mi casa, estoy en mi cama, está mi familia. Se renovaron todas las bendiciones, de un momento para el otro. Cada mañana las bendiciones frescas del Señor. Agradecerle como pan caliente que sale del horno, así fresquitas son cada mañana las bendiciones del Señor. Y a la noche también. ¿Cómo no agradecerle por todo lo que hizo? ¿Quién sabe de las cosas que nos ha librado el Señor hoy? Agradecerle, Señor, por todas las cosas que nos dio. Aún esas cosas que damos por sentado. Bueno, con esto vamos terminando. El título que le había puesto al sermón era gratitud y alabanza, porque creo que la gratitud y la alabanza, como cuando cantamos recién para empezar y vamos a cantar para terminar, creo que son expresiones en palabras y en hechos de esta actitud positiva que tenemos con el Señor, ¿no? Esta actitud optimista. Si tenemos el hábito de agradecer, de enfocarnos en las bendiciones, tendremos ese espíritu alegre, estaremos alabando al Señor por las pequeñas cosas. Observemos los árboles, los pájaros, las nubes, el sol, la risa del bebé, la fuerza que tengo en los brazos, ¿sí? O sea, estoy llena de bendiciones. Estoy llena de bendiciones. Enfoquémonos en eso. Y saben que la ciencia lo ha demostrado completamente. Vuelvo a los 8 remedios naturales. Y este octavo que dijimos, la confianza en Dios. Creer, alabarlo, tener esa gratitud, saber que Él lo dio todo. Si no tengo nada para agradecer de hoy porque fue un día de esos negros que parecía que venía una nube negra a la dormía, no tengo nada para agradecer, pensemos en el enorme sacrificio que Él hizo y en cómo se renovó su misericordia por mí, que no merezco nada, y acá estoy, respirando. Si es lo único que tengo, un aliento de vida, ya tengo un motivo para agradecerle, porque mientras tenga vida, mientras tenga conciencia, agradeceré el sacrificio enorme que hizo Él por mí. Porque esto no es lo que Él nos dio, este no es lo único que tenemos. Él nos prometió la vida eterna, la vida feliz para siempre, la vida abundante, donde no hay más dolor, no hay más lágrimas, no habrá pesar, no habrá achaques, nada. No habrá flores que marchiten, nada. Si eso es lo único que tengo para agradecer, ya tengo muerto. Ya lo tengo todo, no necesito nada. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. No tengo otra cosa para agradecer. Agradezcamos por el hermoso, inmenso amor del Señor. Y termino con este versículo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Sí? Con eso terminamos. Si no, nos terminamos. ¿Oramos ahora o después de cantar? Después de cantar. Bueno, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Belén. De verdad que infinitas gracias, porque nos estaba haciendo falta un empujón y hoy lo trajiste. Bueno, hermanos, vamos a ir terminando cantando el himno número 77. Nos ponemos de pie. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre.
Querido Padre, gracias, sea exaltado tu nombre, Señor, en toda la tierra y en nuestros corazones. Que cada día, Padre, podamos verte, podamos sentirte, podamos reconocer tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el enorme sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para salvarnos, para que estemos acá en este momento y para que podamos estar allá en el cielo contigo para siempre. Señor, que este sea el pensamiento que inunda nuestra mente cada mañana, sabiendo que nos amas y ya con eso lo tenemos todo. Gracias, Padre, bendice a cada uno de nosotros ahora al volver a nuestros hogares, que tus ángeles nos protejan, nos acompañen y que podamos seguir disfrutando de este hermoso sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.